El término sola escritura declaraba que solo la Biblia tiene la autoridad de atar las conciencias de los creyentes. Los protestantes reconocieron otras formas de autoridad, tales como los magistrados civiles, credos y confesiones de la Iglesia, pero vieron estas autoridades como derivadas y subordinadas a la autoridad de Dios. Ninguna de estas autoridades menores se consideró absoluta, porque todas ellas eran capaces de error. Las autoridades falibles no pueden atar absolutamente la conciencia. Ese derecho está reservado a Dios y solo a su palabra. Bien, la teología reformada, como ya vimos en el capítulo anterior, eh, la primera piedra fundamental es centrada en Dios, centrada en Dios. Entonces usted sabe, la teología reformada es centrada en Dios. Pero ahora vamos a entrar en la segunda piedra fundamental. Y la segunda piedra fundamental es basada solo en la palabra de Dios. Basada solo en la palabra de Dios. O sea que podemos decirlo también en otras palabras, la teología reformada es sola escritura. Sola escritura. Ya esta es una de las 5 solas de la reforma protestante y por ende es un punto importante, es una de las piedras fundamentales sobre la que se construye la teología reformada. Y obviamente, como hemos dicho a lo largo del curso, la teología bíblica, ya la teología bíblica. Así que bueno, entramos de esa manera en esta parte, la segunda piedra fundamental. Y vamos a iniciar con la frase que fue como quien dice, la frase esta que marca este, este volver a las escrituras, ¿no? Hay una frase que marca este volver a la escritura y es la frase que dice Martín Lutero en la dieta de Worms, y es la siguiente, como dice aquí, vamos a leerla, dice, a menos que se me convenza, obviamente, quiero aclarar que esto es una frase en todo un debate, ¿no? Los que han visto la película de Lutero, las dos películas, hay diferencia en el debate, pero en cuanto a la narración, ¿no? Pero la parte clímax de este debate es cuando Lutero entonces dice esta frase, que luego se convierte en el grito de la reforma, el grito de guerra de la reforma. Y dice, a menos que se me convenza por la Sagrada Escritura o por alguna razón evidente, no me retractaré. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia es incorrecto y peligroso. ¿Ya? La conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y ojo que primero dice esto para luego decir y actuar en contra de la conciencia es incorrecto y peligroso, no refiriéndose a cualquier conciencia, sino que es peligroso actuar contra una conciencia cautiva por la palabra de Dios. Porque si uno lo toma en el sentido general, no todas las conciencias, eh, a veces, aunque muchos dicen, porque la conciencia es la que te ayuda, ¿no? A evitar que hagas algo malo. Hay gente, hermanos, que la conciencia no le dice nada, así que no podemos generalizarlo así. Así que hay que verlo en su contexto. Mi conciencia, dice Lutero, está cautiva a la palabra de Dios. De ahí parte que él no puede actuar en contra de esa conciencia porque está cautiva a la palabra de Dios. Bien, entonces así continuamos. El principio de sola escritura permanecía en un segundo plano durante el debate acerca de la justificación, acerca de cómo el hombre era justificado, y obviamente entonces esta que va a ser una sola luego que se va a llamar sola fide, o sea, solo la fe. Pero las- la base para sola fide es sola escritura. No puede haber sola fide sin sola escritura, porque la escritura es la que nos va a decir que somos salvos por la fe en Cristo. ¿Ya? Eso es muy importante aclararlo porque hay gente que habla a veces de somos salvos por medio de la fe, pero ¿la fe en qué? Eh, entonces, eh, es importante que saber eso, la fe en Cristo, no en cualquier cosa. Entonces,
como dije, permanecía en un segundo plano durante el debate sobre la justificación. Entonces, cuando Lutero rehúsa retractarse en Worms, que es donde se dio esta dieta, como se le llamó, como este juicio, donde Lutero dice las palabras la frase que ya leí al inicio. Entonces, el tema de la autoridad bíblica salta al primer plano. O sea, obviamente, imaginemos que la autoridad en aquel entonces era lo que el Papa decía, lo que la Iglesia decía, lo que el magisterio decía, era la ley. eh, y en esto Lutero dice, bueno, yo quemo mis libros, me retracto de mis libros y yo mismo los tiro al fuego, dice. Si ustedes me comprueban por la escritura que estoy equivocado. Obviamente, cualquier persona que sepa hacer una exégesis correcta, una hermenéutica seria, va a darse cuenta que buscar argumentos, se puede buscar argumentos, por decirlo de una forma, ¿no? Como eh, manipulados, ¿no? Truqueados, por decirlo en otra palabra un poco más vulgar, pero realmente, seriamente, con una exégesis seria y una hermenéutica correcta, no puede salir un argumento contra estas cosas que Lutero estaba quejándose, contra las que Lutero había clavado sus 95 tesis. Entonces, claro, los ponen 3 y 2, ¿qué hacemos? Entonces, ellos no quieren aceptar que no encuentran base bíblica para contrarrestar a Lutero más que la base del magisterio, ¿ya? De la tradición católica y de lo que los concilios habían aportado. Como mismo Lutero también les dijo que los concilios ya se contradecían ya. eh, Así que entonces, que es demostrado que los concilios eran falibles, por lo tanto los concilios no eran infalibles como sí lo era la palabra de Dios. Entonces Lutero, con esto, como dice, les amarra las manos, porque quedan ellos que no saben entonces qué hacer. Y obviamente la gente escucha esto y abre su mente a esto y dice, wow, espérate. Lutero logró desequilibrar a esa gente porque le dijo, si me compraban por la escritura, aquí saltó algo, hay algo. Entonces, de lo que nos podemos aferrar para demostrar que la tradición católica y el magisterio habían estado equivocados y engañando personas por siglos. Entonces, a partir de ese momento es que sola escritura se transforma en el grito de guerra para los protestantes. Sola escritura se transforma en el grito de guerra. Hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, lastimosamente no se está haciendo, pero hasta el día de hoy sigue esta lucha, católicos contra evangélicos, eh, de sola escritura contra la escritura más el magisterio. Entonces, todavía hoy se sigue peleando eso, imagínense. O sea, 504 años después que celebramos esas tesis clavadas en la puerta de la Catedral de Wittenberg, todavía se sigue discutiendo eso, hermano. Pero hay algo interesante. En antes yo veía un video de una muchacha que salía testificando sobre cómo ella era de una iglesia no denominacional y cómo ella era maestra de jóvenes, líder de jóvenes, enseñaba, cantaba, participaba en los grupos de discipulado y todo esto, y que un día entonces descubrió que la fe católica romana era la fe verdadera, y cómo ella, a pesar de ser líder y todas sus bases de su fe, estaban tan frágiles que logró ser movida y convencida hábilmente y arrastrada a la Iglesia Católica Romana. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que enseñaba, no tenía una hermenéutica seria, no conocía bien las reglas de exégesis y hermenéutica, y según ella encontró pasajes en la Biblia, que ella misma dice que la Biblia lo hicieron los católicos, y que ella encontró 12 pasajes allí que avalaban el purgatorio, los rezos a María, la doctrina de la Eucaristía como el cuerpo de Cristo presente en el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo presente en el pan y el vino, ¿no? Y todo esto, y yo decía, wow, impresionante, ¿cómo se dejó de llevar? ¿Por qué? Porque los que protestaron ya no protestan y tampoco estudian la Biblia seriamente. Entonces,
Y me impresiona. Hoy deberíamos seguir con sola escritura, pero sola escritura, como vamos a ver más adelantito, implica estudio, implica exégesis, explica una hermenéutica sana. Entonces, el problema de la iglesia actual es que no pasa esto. Entonces ya no es un grito de guerra, ya ni siquiera es un maullido ahí de, de cachorro, ya no es nada. Ya, ya mucha gente ni siquiera sabe qué significa sola escritura, a qué se refiere. Otros malinterpretan sola escritura con solo un creyente solo debe leer la Biblia. Y sí, ese sola escritura es que la Biblia es nuestra norma de fe y de vida. Esa es la que va a atar nuestras conciencias, por decirlo así. Pero obviamente el creyente debe, en lo que pueda, ¿no? Según sus habilidades, intelecto y destreza, leer. También sería bueno filosofía, historia es indispensable, eh, otros libros de vida cristianas, de vida cristiana, y esto, ¿no? Que ahí es donde caen entonces muchos evangélicos donde dicen, no, que solo la Biblia, porque solo escritura lo entiende como que, o sea, ellos entienden que solo escritura es que solo la Biblia, más nada, pero no entienden que solo escritura es solo la Biblia como autoridad. O sea, un libro de, qué sé yo, por ejemplo, aquí tengo un libro de Pablo, Corinto, el Imperio Romano. Todo lo que yo leo aquí es falible. Esto es información. Aquí hay información histórica muy buena, pero es escrita por hombres y es falible. ¿Ya? Entonces yo lo leo, me informo, aprendo, claro que sí, voy creciendo en mi conocimiento de cultura, historia universal, pero este es un libro falible. Pero no quiere decir que sola escritura dice que este libro no lo debo leer. No, sola escritura significa que yo tengo este libro, me instruyo, aprendo muchas otras cosas, pero este libro no ata mi conciencia. Este libro no va a ser mi norma de vida ni de fe, porque tal vez el autor se pueda equivocar en alguna cosa y puedo tener una doctrina errada a causa de este libro. Entonces, mi, mi, mi autoridad es este libro. Entonces, en ese sentido, sola escritura. Sola escritura es porque este libro es quien tiene la autoridad, ya la palabra de Dios. Sin embargo, yo puedo nutrirme con otros libros, pero estos no tienen autoridad sobre mí. Entonces, eso es importante porque entre las iglesias evangélicas vamos a encontrar mucha gente que prohíbe y no aconseja leer nunca otro libro. eh, Prohíben todas estas cosas. Y entonces lo que crean es un poco de cristianos que obviamente, si yo leo un pasaje de, por ejemplo, vieron este, era de Pablo y Corinto y el Imperio Romano, yo voy a explicar de los cuando yo lo compré cuando estaba estudiando de la carta a los Corintios, la primera carta. Entonces, ese libro me da mucha información histórica de contexto cultural, histórico, social, político, que enriquece mi comprensión del texto a otro nivel. Claro, con sola escritura. Yo puedo también, me voy a salvar y voy a ser edificado con sola escritura, pero ¿cómo yo enriquezco el mensaje? Lo enriquezco con otros factores que yo puedo aprender, otros datos que puedo aprender en estos libros y la congregación puede ser edificada. Y cuando tú vas a hacer apología de un pasaje bíblico, te tienes a veces que manejar en la historia. Por ejemplo, si vemos que alguien dice, no, que como dicen, por ejemplo, los adventistas dicen, no, que el cristianismo fue fundado por Constantino. Y ese es un argumento adventista que muchos lo usan. Impresionante que hoy todavía se sigue usando ese argumento. No, que cuando un adventista te critica, te dice, no, porque tú sirves la religión, es que inventó Constantino. Pero cuando tú tienes conocimiento de historia, entonces tú dices, bueno, pero ve que Constantino hizo la iglesia, o sea, por ejemplo, hizo de la iglesia la religión del imperio en el 325. Pero y antes de eso, y nació Antioquía, Justino Mártir, San Ambrosio, eh, qué sé yo, Policarpo de Esmirna, eh,
¿cómo se llama? Clemente de Roma, Ireneo de León. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Qué eran ellos entonces? Adventistas no eran, eran cristianos. Entonces, esa era la iglesia como Ignacio de Antioquía en el 1900, digo, en el 106 después de Cristo, en 106, 110, llama a la iglesia de Cristo como la iglesia católica en el sentido de iglesia universal, como ya estuvimos viendo en en las primeras clases de este curso. Entonces, yo puedo debatir con una persona y llevarlo a que pueda ver la verdad a raíz de la historia. Entonces, en la apología necesitamos eso. Entonces, claro que sí es importante otros libros, pero solo la escritura es la autoridad. Y eso es lo que significa sola escritura. Y repito, muchas veces se va a dos extremos. Solo la escritura, entonces se va al otro extremo también de que es los católicos romanos, que es escritura más tradición y magisterio. Y ahí entonces está en problema, porque la autoridad es de solo la escritura. Bien, avancemos entonces. Recuerden, si tienen una pregunta, vayan anotándola y la vemos al final. Entonces, bien, eh, una pregunta tratada por la doctrina de sola escritura se refiere a las fuentes de revelación divina, de las cuales hay al menos hay dos fuentes de revelación divina. Y una es la revelación, lo que se conoce como revelación general, y la otra es la revelación especial. La revelación general o la natural, hablamos de esta revelación, lo que habla de la naturaleza de Dios. O sea, la revelación natural es la creación. Es lo que el Señor, eh, ¿cómo se llama? Ha mostrado en su creación. Eso podemos verlo en el Salmo 19, por ejemplo. Vamos a buscarlo rapidito. Y ustedes, si me acompañan, si desean. Entre varios pasajes, me gusta Salmo 19 y es como el más usado. El Salmo 19 dice de la siguiente manera: los cielos proclaman la gloria de Dios. Ahí está, revelación natural. Los cielos muestran, proclaman, anuncian la gloria de Dios. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Imagínense. Acuérdense que los salmos tienen lo que en el género que están escritos, que es poesía, poético, se ve mucho en la poesía hebrea lo que son los paralelismos. Y aquí encontramos este paralelismo sinónimo, ya, sinónimo, que es lo mismo en otras palabras, lo que dice lo mismo. Los cielos, aquí habla ahora después de la expansión. O sea, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Cuál es esa gloria de Dios? La obra de sus manos. O sea que cuando leemos en la segunda parte y la expansión anuncia la obra de sus manos, está diciendo lo mismo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Esa es la gloria de Dios, la obra de sus manos. Habla la creación de su creador. Se ha revelado a su creación el creador por medio de ella misma. ¿Ya? Vemos que dice un día transmite el mensaje a otro día y noche tras y una noche a la otra noche revela sabiduría. Mira lo que dice el versículo 3: no hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. Ya hay una canción que cantamos que tiene que ver con este salmo. Voz que no oímos, verdad, sin hablar. Ahí ven, lo dice. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras. Y mira lo que dice después, dice, eh, en ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. No hay, no hay, dice, y nada hay que se esconda de su calor. Y ahí usted puede seguir también leyendo y todo esto, ¿no? Eh, obviamente aquí este salmo, como dice en esta Biblia, que tiene un título muy bueno, que es las obras y la palabra de Dios. Obviamente esa relación que hace el salmista es porque todo fue creado por medio de la palabra. Entonces ahí está las obras y la palabra de Dios. Después va a seguir hablando la palabra. Pero es que son dos conceptos que tienen relación porque Dios creó por medio de su palabra, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios se ha manifestado. ¿Por qué usted cree que
en una tribu no se explican esto del sol y cómo el sol tiene tanta influencia sobre sus cosechas y sobre su vida, y cómo ellos entonces terminan adorando el sol, porque ellos creen que ese es el que hay que adorar y no el Dios que está detrás de eso, pero saben que hay un Dios, porque por eso adoran al sol. El problema es que lo adoran al sol, adoran al objeto, no al creador, ¿ya? Y por eso es que Pablo en Romanos 1 dice que se desviaron a darle la gloria a la criatura y no al creador. Es el mismo sentido. Bien, entonces la Biblia es reconocida como la revelación especial. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación para los que la leen, la revelación para los que entienden el mensaje de Dios en sus palabras y, y pueden entonces ser transformados por ella misma. Esa es la revelación especial. Eh, la revelación general tiene un problema. La revelación general solo habla del creador, pero no está el evangelio en la creación. O sea, quiere decir que la revelación general no es suficiente para salvar a nadie. Nadie va a ser salvado solo por la revelación natural o general. Pero los que tienen la dicha, la bienaventuranza de tener la revelación especial de Dios, en otras palabras, la Biblia, entonces son los que tenemos acceso a la salvación porque podemos ver el plan de salvación, podemos encontrar allí el evangelio, podemos encontrar allí el carácter de Dios revelado en sus palabras y cómo ella nos puede transformar y conducir, como dice ella misma, a la salvación. Y más que eso, es la que produce en nosotros el oír y la fe. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente dice el oír de la palabra de Dios o el oír la palabra de Dios. No, ahí hay una, una conjunción eh, importante, por, y el oír por la palabra de Dios. O sea que hasta el oír se da por la palabra de Dios. O sea, por la palabra de Dios viene la fe y esa fe viene por el oír, pero ese oír también nos lo da la palabra de Dios. Y entonces esto es por medio del Espíritu Santo, que es que abre nuestros oídos, por decirlo así, o nuestro entendimiento para poder captar este mensaje y poder entonces de esa manera ser salvos. Entonces la pregunta es, ¿existe más de una fuente de revelación especial? De acuerdo con los protestantes, hay una sola, las Escrituras. De acuerdo con los evangélicos, solo una, las Escrituras. Pero de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, y de aquí en adelante le llamaremos a la Iglesia Católica Romana, o sea, no solo católica, porque hay que hacer la distinción en que la iglesia, antes de que existiera la Iglesia Católica Romana, era la Iglesia Católica, la Iglesia Católica Apostólica. El problema fue cuando fue romana. Ahí es donde está el asunto. Entonces, para esta Iglesia Católica Romana o la ICAR, eh, son dos, las escrituras y la tradición. Las escrituras y la tradición. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Hay que entender algo también, que esto de mucha gente, lo voy a aclarar nada más, mucha gente cree que los católicos romanos no creen en la autoridad de las escrituras. No, si ellos creen en la autoridad de las escrituras. El problema no es que no crean en la autoridad de la escritura, ellos creen en la autoridad de la escritura. El asunto es que ellos creen en esa autoridad, pero también creen a la par, al mismo nivel en la autoridad de la tradición y del magisterio. O sea, ese es el problema. Un católico cree, cree en sola escritura, solo que no cree en sola escritura, cree en escritura, lo que no cree es en sola escritura, creen en sola escritura y solo magisterio o sola tradición. O sea, lo pone a la par, o sea, ya. No es que a veces yo he escuchado cristianos diciendo que no, que ellos no creen los católicos no creen en la Biblia, que más creen, por ejemplo, en su catecismo. Pero no, ellos creen en la Biblia, obviamente, y sus doctrinas se basan en la Biblia, pero son manipuladas porque la tradición, el magisterio a lo largo de los siglos y los años han manipulado esa exégesis para llevarnos a una hermenéutica errada y confundir a la gente. Bien, entonces, continuando, vamos a hablar ahora de la inspiración de las escrituras. Ya entendemos que la Biblia, o sea, las escrituras son
la revelación especial. Por lo tanto, al ser revelación especial, entonces vamos a ver por qué es especial y qué tan especial es en sentido de su inspiración. Porque si es revelación especial y es suficiente para salvar y solo ella, no la revelación general, entonces, ¿qué hace que esa revelación especial sea tan importante y que tenga ese poder? Porque si fuese escrita, por ejemplo, por hombres, si fuese inspirada por hombres y escrita por hombres, no sería una revelación especial, porque ¿qué lo hace especial? Lo hace especial es que es inspirada por Dios mismo. Eso es lo que hace que sea especial y que tenga ese poder para transformar vidas. Es ese el asunto. Así que vamos entonces a hablar un ratito sobre la inspiración de las escrituras. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente, no, ahorita hablamos de eso, capacitado para toda buena obra. O sea, la escritura aquí nos habla de la suficiencia también de las escrituras, que esté enteramente capacitado, no un pedazo. Aquí no dice para que el siervo de Dios esté medio capacitado, o no dice que para que el siervo de Dios esté un poquito capacitado, o para que tenga una idea de cómo se hace toda buena obra. No, ahí dice para que el siervo de Dios esté enteramente, completamente capacitado. O sea, hay veces que la gente dice, pero la Biblia no tiene todos los temas, entonces ¿cómo yo hago? Bueno, la Biblia a mí me dice como palabra de Dios que ella es suficiente para capacitarme para toda buena obra. O sea, todo yo puedo encontrar respuesta en la Biblia, para todo hay respuesta allí. Lo único que, claro, no va a ser una respuesta, eh, por ejemplo, a veces la gente discute de que la Biblia no me prohíbe drogarme. Sí, pero la Biblia prohíbe que cuide, digo, te aconseja y te manda que cuides tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, con la droga no creo que lo estés cuidando. Y inclusive a los que estamos gorditos tampoco lo estamos cuidando, así que ahí estamos pecando también. Así que sí, así que eso confronta también por todos lados, ¿no? Eh, las personas que, por ejemplo, eh, y bueno, y ahí puede que me caiga a mí, pero me la paso en el Chobeca, por ejemplo, 3 veces a la semana, no estoy cuidando el templo de Dios, o sea que aunque uno lo ve algo insignificante, hermano, créanme, estamos pecando y hay que pedir perdón por ese pecado también. Y ustedes saben cómo es esto. Yo me tiro a mí también, me tiro mis cuerazos, así con por el tiempo de mi culpa, por mi culpa. Así que entendamos eso, hermanos, entendamos eso. Eh, bien, entonces dice que es útil para lograr todo esto: enseñar, reprender, corregir, instruir y para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Pablo utiliza la palabra griega teonustos, que se traduce como inspirada. Para que sepan, en el griego no dice es inspirada por Dios, para que sepan, y si un día le dicen eso, usted sepa defender eso. En el griego diría, toda la escritura es inspirada y útil para enseñar. Entonces, no parece inspirada por Dios. Entonces usted dirá que entonces, ¿como inspirada por quién? Es un concepto que nosotros hoy no entendemos, pero si usted nota, aquí en la palabra, por eso puse la palabra griega, aquí está la palabra theos, metida aquí en neustos, que viene de soplar, ya, de soplar. Y vemos aquí esto de, bueno, soplar o exhalar, ¿no? Y vemos aquí esta parte, la primera, lo que sería el prefijo teos, que se pronuncia theos, pero claro, no tiene la S porque de una vez viene la P de nustos. Entonces, lo que significa es inspirada, o sea, la palabra inspirada solamente la palabra inspirada implica que Dios inspira, no sé si me entienden. Ok, la palabra griega que se traduce, si la traduzco nada más como dice en el griego, yo diría toda escritura es inspirada y útil para enseñar. Pero ya la idea de ser inspirada en el idioma griego ya indica que es un Dios que la ha inspirado.
porque la inspiración para los griegos venía de los dioses. Ya, por eso es que cuando un músico dice, oh, la musa me visitó, ya la musa, donde viene la palabra también museo, donde viene la palabra música, eh, que tiene que ver con esto de las artes, de la poesía, de la literatura, de la historia, de todo esto, eran divinidades que ponían ideas en los hombres y los hombres podían expresarla a través de poesía, de canciones, etcétera. Entonces, la misma idea griega eh, de inspiración involucra a la deidad. Quiero que usted sepa eso. Porque por ahí va a salir alguien que le dice que no, pero mira que realmente ahí no dice que Dios la inspiró, dice que es inspirada. Ya, entonces sepamos eso, sepamos que la misma idea de la inspiración, y se lo digo yo, que soy músico, uno habla así, la musa me inspiró, no sé, yo creo que todos han escuchado eso, ¿no? Dije, no, que vino la musa y me inspiró. Y a veces, inclusive, hay gente que ni siquiera cree en una divinidad como hablar de la musa, que es, bueno, que son como, eh, se le llama como ninfas, realmente son ninfas, no son deidades en sí, pero son como ninfas, pero eran mensajeras también de los dioses y ponían las ideas en los hombres, en los artistas, en los poetas, en los músicos, ¿ya? Entonces, en el baile había Terpsícore, que era la musa de la danza. Euterpes era otra de las musas. Calíope era otra de las musas. Ahí, bueno, hay nueve musas para diferentes artes. Entonces, la misma idea griega implica que Dios es que está inspirando. Así que usted, aunque no encuentre inspirada por Dios directamente en la traducción fiel, vemos que Reina Valera, la Biblia de las Américas, pone inspirada por Dios porque la misma palabra inspiración implica una deidad que está inspirando y por eso en la misma palabra usted va a encontrar teoneustos, ¿ya? Entonces, aquí donde viene otro asunto que se traduce como inspirada y usted sabe que inspirar es esto y exhalar es... Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Debería ser exhalada, no inspirada, ¿ya? Pero como hablamos de inspiración en el sentido de las artes, entonces uno entonces sabe que viene así, viene la inspiración y uno puede entonces reflejar exhalando, por decirlo así, lo que se inspiró. Entonces hay una inspiración para que entonces haya una exhalación. Entonces aquí vemos en la época clásica del Imperio Romano, inspirare recibió la connotación en el sentido figurado de insinuar algo en el corazón de alguien. Entonces, si entendemos el contexto histórico, por eso le decía lo de la historia, el contexto histórico, entonces ya yo entiendo que no aunque diga inspirada, no quiere decir que Dios inspiró su Biblia o su palabra metiéndosela dentro del mismo y no implica una salida, sino una entrada. No, no, es que en la época cuando Pablo escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, por eso seguimos diciendo inspirado por el Espíritu Santo, hablamos en ese sentido de que el Espíritu Santo lo pone en la mente de Pablo. ¿Ya? Entonces ahí usted tiene para que defienda su fe en ese sentido si algún día llega a tener conflicto con ese pasaje. Qué tremendo, qué tremendo. Ok, entonces avanzamos. Cuando Dios habla de la inspiración de las escrituras, se refiere a la forma en que Dios permitió que los autores humanos de la escritura funcionaran. Cuando Dios habla de la inspiración de las escrituras, se refiere a la forma en que Dios permitió que los autores humanos escribieran. O sea, cómo Dios inspiró y permite, cómo Dios puso esas ideas, ese mensaje en ellos y escribían. Bueno, realmente no ideas, cómo puso ese mensaje, porque ahorita van a ver por qué ideas no se debe decir. Cómo puso ese mensaje en ellos para que ellos entonces funcionaran. Eso vamos a verlo. Entonces, la inspiración de la Biblia se refiere entonces a la superintendencia divina, ya a esa supervisión sobre todas las cosas de esas escrituras, ya preservándola de la intrusión del error humano. O sea, el Señor supervisa cada palabra, cada letra y la preserva su palabra del error humano, de que ella no contenga error humano. ¿Ya? Se refiere a que Dios conserva su palabra a través de las palabras de los autores humanos. Eso es lo que significa, que Dios conserva su palabra a través de las palabras de los autores humanos. ¿Ya? El hombre no añade ni quita,
pero tampoco es dictado. Vamos a ver esas teorías ahorita también, aunque sea algunas. Tampoco es dictado que Dios dictó y ellos copiaban como unos robots. No, 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 no. Es que en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios y en la omnisciencia, omnipotencia y todos los atributos actuando para inspirar su palabra y darnos a nosotros, eh, Él ha cuidado de que inclusive lo que Él sabe, cómo habla Pablo, cómo habla Pedro, cómo habla Juan, cómo habla Lucas, cómo habla Mateo, y usa sus palabras para expresar lo que él quiere decirnos a nosotros sin quitar el carácter del autor, sin quitar su estilo, ¿ya? Y respetando géneros literarios, y respetando la historia, y respetando todas estas cosas que convergen allí en las escrituras. Entonces, se ha debatido mucho, ¿no? Sobre el modo o el método exacto de la inspiración divina. Van a sacar muchas teorías, de las cuales entonces vamos a empezar a ver la primera, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Bien, la primera teoría entonces va a ser la teoría de la inspiración o intuición natural. Yo voy a empezar con puras teorías erradas, así que usted sepa que son erradas estas. Eh, ¿Y qué es lo que dice esta teoría de la inspiración o intuición natural? ¿Se acuerdan la revelación natural? O sea que esto es importante recordarlo acá. Esta teoría afirma que la Biblia fue escrita por hombres que poseían una percepción, ¿cómo se llama? Me acuerdo cada vez que veo esto me acuerdo de un cantante actual que se inspiró en las palabras de otro, dice, aquí huele a pan, huele a pan, no es aquí, pero me huele a pan, o sea, eso es lo que se refiere a esta teoría, pero no funciona así. Y entonces poseían una percepción religiosa inusual, porque no era para todos, no era todos los que podían tener como decía el otro, ese olor a pan, no eran todos, eran unos cuantos. Entonces, esos hombres que tenían un discernimiento superior a, a, a los hombres normales, a los hombres comunes, y ese discernimiento entonces era sobre la moral y la religión. O sea, ellos tenían una intuición superior a los demás hombres en cuanto a las verdades morales y religiosas. Así como los artistas, poetas y músicos han producido obras maestras del arte, la poesía y la música, los escritores de las escrituras, teniendo un nivel más alto de inspiración, simplemente produjeron obras maestras en el área del pensamiento religioso. Aunque usted no crea, hay gente que cree esto. Hay gente que cree esto. Todo el que diga que la Biblia es un producto de hombres nada más, tiene que respaldar esta teoría porque es la que se adapta a eso. Hombres inspirados que tienen intuición, oh, tengo una intuición, me huele a pan y voy a plasmar eso aquí, allá va. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que cómo vamos a confiar en palabras de hombres falibles. ¿Cómo podría determinar eso? ¿Cómo yo debo vivir? ¿Cómo yo, si son palabras de hombres inspirados, yo sé que eso hoy para mí es relevante y no se quedó hace 2000 años o hace 3000 años? Ya, si fue un hombre que empezó en los 10 mandamientos, ¿cómo yo puedo decir que esos 10 mandamientos están vigentes hoy y por qué no aceptar toda esta ideología de género entonces? ¿Qué es lo que vivimos hoy? Tal vez es que esto era otra cultura, entonces ahora lo tenemos que pasar a nuestra cultura y ver que hoy tenemos que cambiar nuestra mentalidad porque hemos evolucionado, ¿ya? Entonces, eso nos trae un problema serio, así que de salida no es la teoría correcta. Y seguido, entonces viene la teoría mística o la teoría de la iluminación. Como su nombre lo dice, ya habla de iluminados, místicos, personas que tienen entonces revelaciones especiales y son personas más sensibles, más sensuales eh, en cuanto a las cosas sobrenaturales y esto, ¿no? Es lo que es la mística. Entonces, esta teoría se diferencia de la anterior en que esta se limita a los creyentes y da un poco más de crédito al Espíritu Santo. En la anterior, en la de la intuición, podían ser hombres sin que sean creyentes. Cualquier hombre natural que no tenga a Dios podía entrar en esa teoría. Pero en esta, la diferencia ya es que, bueno, aquí sí debe ser creyente. Ya, y noten lo que dice allí, y da un poco más de crédito, no totalmente, pero un poco más de crédito al Espíritu Santo.
Esta teoría dice que hubo una intensificación de la iluminación del Espíritu Santo para algunos en particular. Y estos son entonces los que escribieron las escrituras, imagínense. Esta teoría dice que todavía es posible, ojo con esto, que todavía es posible hoy en día y que los creyentes en cualquier momento podrían escribir la escritura divina por la energía divina. Y esto usted lo va a encontrar muchas veces eh, y usted relacione esto con estas profecías nuevas que andan dando, con nuevas revelaciones, con nuevas palabras, todo, o sea, eso, la persona que, aunque no diga abiertamente que cree en esta teoría o que respalda esta teoría o acepta esta teoría, si funciona de esa manera con revelaciones especiales, con revelaciones nuevas, con profecías nuevas, de salida, aunque diga que no con su boca, su mente, su corazón, su creencia, lo que confiesa realmente, va a ser esta teoría. Va a ser esta teoría. ¿Ya? Porque miren este punto, dice que todavía hoy en día es posible que se siga escribiendo la escritura. O sea, por eso es que hay una revelación nueva, por eso es que Maldonado dijo que lo que está en la Biblia es verdad y muy chévere todo, pero eso ya hoy no es relevante porque hoy en un mundo cambiante ya la Biblia no nos funciona y que hoy necesitamos entonces otra inspiración. Pero tú le preguntas a Maldonado si cree en esta inspiración y él te va a decir que no. Pero vemos que en su predicación lo que podemos ver es fuertemente esta teoría marcada. Bien, tercera teoría, la teoría de la inspiración parcial o inspiración limitada. Dice que la Biblia fue inspirada solamente en ciertas áreas de doctrina. Esto también, hermano, hay en iglesia evangélica increíblemente, hay personas que creen esto. Dice que la Biblia fue inspirada solamente en ciertas áreas de doctrina, tales como los preceptos y las verdades espirituales comprensibles a los autores humanos, pero no necesariamente fue inspirada en otras áreas tales como la ciencia, la biología, la geología, la geografía y la arqueología. Ellos van a decir que por eso es que hay errores de este tipo, por eso te van a decir, te van a buscar que cuando la Tierra se detuvo, no fue que ellos te van a decir que no se puede haber detenido porque ahí sería un error, porque la Tierra está girando y el Sol no se, digo, perdón, que el Sol no se detuvo porque la Tierra gira alrededor del Sol y te van a poner a buscarte una explicación científica de eso, sin entender que Dios está hablando a esa gente en esa época como ellos entienden el mundo y respeta eso, porque si no, tal vez no hubiesen entendido el mensaje. Entonces, ese mensaje también tenía que ser llevado a otras personas y tenían que plasmarse ahí como el hombre lo entendía, pero sin alterar el mensaje de Dios. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Ahí vemos entonces este pasaje que siempre los ateitos sacan en cuestiones de biología también, obviamente en biología inclusive sacan esto de cómo una virgen pudo ser embarazada salir embarazada de un espíritu y cómo puede ser posible. Obviamente esta parte, hermano, si nosotros no creemos en la concepción milagrosa de la Virgen María, o sea, destruimos todo. Porque, o sea, de un hombre humano que nazca Jesús, de dos hombres, o sea, de dos humanos, o sea, dos personas, un hombre y una mujer totalmente terrenales, realmente, hermanos, cerremos esto, apaguemos esto. Y vámonos, porque estamos creyendo en un hombre normal que murió por nosotros y no, por lo tanto, no tendría el poder para salvarnos a nosotros. Porque acuérdense que solamente un hombre que fuera un ser que fuese verdaderamente hombre, para que fuese como nosotros, pero que al mismo tiempo fuese verdaderamente Dios para que pueda ser perfecto y para que pueda cubrir los pecados de la humanidad. Pero un hombre suficiente, Moisés entonces pudo habernos salvado a todos, Josué pudo habernos salvado a todos, David pudo habernos salvado a todos, pero eso no era suficiente. Entonces, si yo no, si el nacimiento virginal nosotros no lo creemos, entonces en vano estamos aquí y vana es nuestra fe. Entonces tenemos que creer en el milagro. Entonces, como vemos, muchas veces se duda del nacimiento virginal, pero entonces esos cristianos afirman que Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Entonces, pues, son unos de doble moral porque si bien creen que Dios creó los cielos y la tierra, pero no creen que Dios pudo crear un ser
sin ayuda de un hombre en el vientre de una mujer. No sé si me explico. Eso es una cosa absurda. O sea, no podemos creer partes y partes sí, partes no. ¿Me entienden? Entonces, esa inspiración que es parcial, entonces es compartida, mitad hombre y mitad Dios. O bueno, 40% hombre, 60% Dios, o 75 Dios y 25 hombre. No, no puede ser así. El autor es inspirado por Dios de alguna forma. Dios se manifiesta al autor a través de sueños, palabras insinuadas. Ahí sí seguimos viendo la palabra inspiración aquí, ¿ve? Inspirada, ¿ve? Personas, ángeles, entre otros, por lo que el autor recibe un mensaje. Pero solo recibe un mensaje y lo escribe, pero también otros días no recibe mensaje y escribe lo que él piensa. Y ahí es donde entonces están los errores, según esta teoría. Y muchos cristianos que quieren estar bien con todo mundo y con los ateos y con los agnósticos, entonces llegan a decir que bueno, sí, esta autoría es así porque en esto que habla de ciencia la Biblia se equivoca, en esto que habla de biología la Biblia se equivoca, en la geografía que menciona la Biblia, como no hemos encontrado Sodoma y Gomorra, entonces la Biblia se equivoca. Eso decían hace 15 años atrás, pero yo la vez pasada dije en una clase de que ya la vez pasada encontraron de dónde quedaba Sodoma y Gomorra. La ciencia se anda contradiciendo cada rato. Y si uno se pone a basarse en los hombres falibles, entonces al final vamos a ir al infierno por estar creyendo en hombres igual que nosotros, en vez de creer a lo que Dios ha revelado en su palabra y que hay pruebas históricas, porque todo esto parte si creemos que Jesús es Dios. Y de ahí que eso está avalado por la historia, entonces podemos empezar a creer todo lo que Jesús dijo, porque si él no se equivocó al decir que era Dios, entonces no se equivocó en nada de lo que dijo. ¿Ya? Pero bueno, esos son otros temas, que no quiero entrar hoy en ese tema, pero nada para que usted pueda pensar un poquito más allá. Creo que entonces vamos a ir terminando, vamos a ver una más, vamos a ver hasta aquí, esta, la cuarta teoría. Son 11 teorías, así que vamos a ver la cuarta hoy para poder continuar con las demás la próxima clase. La teoría de los grados de inspiración. La teoría de los grados de inspiración. Esta teoría dice que toda la Biblia es inspirada. Ojo, ya aquí se está acercando. Usted tal vez diga, esa es esa, que... pero a ver que no debe ser esta tampoco. Esta teoría dice que toda la Biblia es inspirada, pero que no todas las partes son inspiradas en el mismo grado. Oh, ¿ya? Este concepto se refleja en las ediciones de las escrituras con letras en rojo, por ejemplo. Algunos creyentes lo toman como si esto significa o implica que las palabras de Jesús fueron más inspiradas que el resto de las escrituras. ¿Ya? Los grados de inspiración. Ese por poner un ejemplo. Eh, Digo, cuando a mí me gustan las Biblias que tienen las letras de Jesús en rojo, pero es porque cuando estoy buscando algo que Jesús dijo, me es más fácil encontrarlo cuando tengo las letras en rojo que indican el discurso de Jesús. Pero es solo por eso, por cuestiones de buscar los versículos, me facilita un montón eso, pero no es porque esas palabras sean más inspiradas que el resto de la escritura. Muchos creyentes entonces tienen una veneración a las letras rojas y un desprecio a las letras negras. Por lo tanto, yo no sé cómo harán en el Antiguo Testamento, donde no hay letras de Jesús directamente allí, ¿no? Entonces, es un problema. Llegan entonces a decir que solo lo que Jesús dijo es infalible. O sea que solo eso es inspirado directamente por Dios porque son las palabras directas de Jesús. Se olvidan que Jesús no las copió, se olvidan que no fue el Jesús el que la escribió. Así que, por lo tanto, habría que ver si se duda de esa forma de lo demás, habría entonces que dudar si de verdad Mateo plasmó las palabras de Jesús tal cual, ¿ya? O si Lucas plasmó las palabras de Lucas no conoció a Jesús directamente. Entonces, como yo sé que Lucas plasmó el discurso de Jesús que está en las letras en rojo, eh, que es el discurso verídico. ¿Ya? Marco aprendió de Pablo y de Pedro, ¿ya? Aunque bueno, aunque hay una escena allí que mismo Marcos narra que el joven que sale huyendo desnudo eh, cuando van a buscar a Jesús. Entonces, bueno, ahí podemos ver que Marcos sí pudo estar con Jesús un tiempo o observar algunas cosas. Eh, y Juan, obviamente, el discípulo amado, como se le dice, Mateo, que fue uno de los discípulos. eh, pero luego vemos palabras de Jesús que cita Pablo en el libro de Hechos. Obviamente Lucas escribe entonces.
y también vemos después otras palabras de Pablo, también citando palabras de Jesús. O sea, eso es un enredo porque habría mucho cuestionamiento. Esta teoría no nos resuelve ningún problema. Esta teoría, al contrario, nos añade problemas como los que estoy planteando en este momento. Así que esta teoría no va a resolverlo. Por lo tanto, esta teoría sigue siendo nula. No nos sirve. Así que eh, entendamos esto. Todavía nos faltan otras teorías que vamos a ver y descubrir cuál es la teoría que la teología reformada adopta como su teoría sobre la inspiración de las escrituras. Un adelanto va a ser la teoría de la inspiración plenaria y verbal, para que usted ya vaya sabiendo. El Señor inspiró su palabra plenaria y verbalmente, o sea, plenaria se refiere a plenitud, o sea, plena, completa, o sea, toda la palabra la inspiró Dios, toda. Por eso dice toda escritura es inspirada por Dios, ¿ya? O toda escritura es inspirada, como ya les expliqué. Pero saldrá uno y dirá di que salió uno más inteligente que, wow, un monstruo. Y dice, bueno, mira, pero cuando Pablo le dijo eso a Timoteo no estaba el Nuevo Testamento, así que el Nuevo Testamento no entra en ese toda escritura es inspirada. Ya pueden decir eso. El asunto es que Pedro mismo en su carta, que eso lo vamos a ver más adelante, Pedro llama a los escritos de Pablo como parte de las escrituras. ¿Ya? Cuando Pablo dice que algunos indoctos malinterpretan las palabras del Pablo como el resto de las escrituras. ¿Ya? Y hay otro pasaje también que después veremos donde se da por sentado ya de que el Nuevo Testamento también es inspirado plenariamente y verbalmente. Y vamos a eso, que eso de la inspiración plenaria y verbal vamos a verlo en detalle cuando nos toque.